Jerusalén, Israel. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu sostiene que las fuerzas de defensa de Israel están destruyendo la capacidad de Hamás para atacar como ejército. Pero muchos de los terroristas han escapado y reconoce que las FDI tendrán que seguir persiguiéndolos por toda Gaza. Como dice Netanyahu, nos acercamos al final de la fase de eliminación del ejército terrorista de Hamás. Habrá una continuación del ataque a sus restos. Netanyahu añadió que espera lograr los objetivos de la guerra: devolver a nuestros rehenes, eliminar las capacidades militares y gubernamentales de Hamás, garantizar que Gaza no represente una amenaza y, aún más que eso, devolver a nuestros residentes tanto en el sur como en Gaza, en el norte, a salvo a sus hogares. Tuve que evacuar 6 meses. Las FDI han destruido gran parte de Khan Yunis, un enorme suburbio de Rafah, en batallas anteriores para eliminar a Hamás. Pero muchos de los terroristas supervivientes han huido recientemente a Rafah, a Khan Yunis. Por lo tanto, las FDI están teniendo que ordenar a los civiles allí, muchos de los cuales ya han sido evacuados de otras áreas, que evacúen una vez más para que no sean abatidos en los renovados combates. Una mujer desaliñada y enojada dijo mientras huía con su familia: aquí vamos a buscar un lugar al que evacuar. He sido desplazada 6 veces de Rafah. Parece que la administración Biden sigue exigiendo cómo deben conducir los israelíes esta guerra. Con gran parte de Gaza bombardeada y en ruinas, se cree que muchos palestinos que viven allí estarían mejor si se mudaran a otra parte. Pero Estados Unidos está diciendo a Israel que eventualmente debe permitir que todos los habitantes de Gaza se establezcan permanentemente en Gaza. Como afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, no puede haber un desplazamiento permanente de los habitantes de Gaza. Lo que la administración Biden considera inaceptable. Y la administración Biden está diciendo que los israelíes deben asegurarse de que después de la guerra se establezca en Gaza un gobierno civil liderado por árabes. Algunos en la nación judía piensan que no puede estar realmente a salvo de Gaza a menos que haya alguna forma de ocupación israelí para garantizar que los terroristas no puedan volver a ascender al poder allí. Pero el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, insiste en que cualquier cosa que no sea que los árabes vuelvan a estar al mando es una de las 3 cosas inaceptables para la administración Biden. Afirma: sabemos que hay 3 cosas que son inaceptables para el futuro de Gaza. Una ocupación israelí, que jamás perpetúe su liderazgo, o el caos, la anarquía, que es lo que estamos viendo hoy en gran parte en Gaza. Al mismo tiempo que Blinken dicta a Israel lo que es o no aceptable, también tiene duras palabras para el líder de Hamás, Yahya Sinwar, y su negativa a decir sí a un alto el fuego que podría traer los rehenes a casa y poner fin a la guerra violenta. Blinken explicó: en este momento, al no decir que sí, el señor Sinwar no solo se está aferrando a los rehenes israelíes, estadounidenses y otros, sino que continúa tomando como rehenes a los niños, mujeres y hombres palestinos que están atrapados en un horrible fuego cruzado creado por Hamás. Guerra entre Israel y Hezbollah. Blinken también abordó la posibilidad de una guerra entre Israel y Hezbollah diciendo: por un lado, nadie quiere una guerra. Por otro lado, existen fuerzas, un impulso que puede estar conduciendo en esa dirección que estamos decididos a intentar detener. Blinken señaló los misiles de evacuados israelíes. Hay unos 60.000 israelíes fuera de sus hogares en el norte de Israel. Israel esencialmente ha perdido soberanía en esa parte del país porque la gente no se siente segura al regresar a sus hogares. Demandarán a Irán, Siria y Corea del Norte por $4.000 millones. Las víctimas que sobrevivieron al brutal ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre están demandando a Irán, Siria y Corea del Norte por $4.000 millones.
Acusan a esos países de haber dado a Hamás el dinero, las armas y otro tipo de asistencia que hizo posible el mortal ataque del 7 de octubre. El director de la Liga Antidifamación, Jonathan Greenblatt, anunció la acción legal. Esta demanda en nombre de más de 100 estadounidenses afectados por este ataque garantiza que se produzcan consecuencias por el día más sangriento experimentado por el pueblo judío desde el Holocausto. En otro frente, el primer ministro Netanyahu ha rechazado públicamente que la autoridad palestina tenga un papel en el gobierno de Gaza después de la guerra. Muchos israelíes sienten que la autoridad palestina, al igual que Hamás, quiere ver la destrucción de la nación judía y lo está fomentando en Judea y Samaria, la llamada Cisjordania. Pero parece que Netanyahu puede estar hablándose un poco y dispuesto a permitir que trabajadores de nivel inferior de la autoridad palestina participen en el gobierno de Gaza. Sin embargo, eso sería solo mientras hayan sido examinados minuciosamente primero por Israel. Hija rescatada al lado de su madre. Una triste noticia: falleció Liora Argamani, la madre de Noah Argamani. Liora padecía un cáncer cerebral terminal y esperaba ver a su hija Noah antes de morir. Los terroristas de Hamás secuestraron a Noah del Festival de Música Nova y ella pasó 8 meses en cautiverio antes de ser rescatada por las fuerzas especiales de las FDI en una audaz incursión el mes pasado. El rescate permitió a Noah estar con su madre durante los últimos días de Liora. Por otra parte, Hezbollah exige que Israel debe poner fin a la guerra en Gaza si quiere evitar guerra en el Líbano. Jerusalén, Israel. El bombardeo de drones, misiles y antitanques y cohetes disparados por Hezbollah, respaldados por Irán, ha obligado a decenas de miles de israelíes a huir de sus hogares en la frontera norte y ha llevado a Israel a responder con contraataques. Ahora, el jefe adjunto de Hezbollah, Sheikh Naim Qassem, ha dado a entender que ni él ni Israel quieren una guerra a gran escala y afirma que hay un cambio hacia la paz en la frontera entre Israel y el Líbano para poner fin a los ataques diarios del grupo terrorista desde el Líbano contra las comunidades del norte de Israel. Qassem insiste en que Hezbollah está atacando a Israel como una forma de apoyar a su colega iraní, Hamás, en la guerra en Gaza. Amenazarnos con la guerra no cambia nuestra posición. Desde el principio hemos dicho que apoyamos a Gaza, dijo en la oficina política del grupo en los suburbios del sur de Beirut. Los expertos dicen que una guerra a gran escala devastaría el Líbano y causaría una gran destrucción dentro de Israel. Aún así, sin una solución diplomática o una campaña militar para hacer retroceder a Hezbollah, es poco probable que los ciudadanos israelíes puedan regresar a casa. Jeque insiste en que el cese de los combates en Gaza pondría fin a los ataques de Hezbollah. Así que el jeque dice que si Israel quiere que cesen los ataques diarios de Hezbollah, debe dejar de luchar contra Hamás en Gaza. O como dijo sobre la guerra de Gaza, si la próxima fase es un alto el fuego, dejaremos de disparar en el Líbano. Pero Qassem añade que si Israel insiste en la guerra con su grupo terrorista, bien podría salirse de control. Incluso podría arrastrar a otras naciones como Irán, el patrocinador de Hezbollah. Nadie conoce las repercusiones. El jeque explicó: nadie conoce las repercusiones de iniciar la guerra a nivel local, regional o incluso internacional. Los funcionarios israelíes están tratando de evitar una guerra con Hezbollah, pero si llega la guerra, advierten que Israel repetirá en el Líbano el tipo de destrucción masiva que ya provocó en Gaza. Irán representa un peligro aún mayor para Israel. El martes, el comandante de la Fuerza Aeroespacial de Irán declaró que sus soldados están ansiosos por lanzar otro ataque aéreo contra Israel. El primero, que ocurrió el 13 de abril, cuando Irán lanzó cerca de 350 proyectiles contra el Estado judío, Israel y una fuerza aliada que incluía a Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y Jordania, derribaron casi el 99% de esas armas.
Amigos, hasta aquí con estas noticias. Nos vemos en otro video. Un saludo de parte de Jazz Productions.